Notiplaneta.com. Noticias. Tu canal. Flotando entre estos sistemas coralinos, un par de científicos escoceses descubrieron cuál podría ser la clave para salvar los arrecifes de coral del mundo. Sebastian Henige, científico de la Universidad de Edimburgo, dice que es esta pequeña pieza de coral, llamada coralillo, que es única, ya que no permanece en el mismo lugar. Una larva de coral se posa sobre un pequeño guijarro o una pieza muerta de escombros de coral, y luego se incrusta, y luego crece, crece y crece. En este punto será un coral móvil, así como este, y habrá tejido y esqueleto por todas partes, y las olas lo pueden mover y dar vueltas. Y debido a ese movimiento, los coralillos pueden ayudar a expandir el rango de un arrecife de coral. Ellos giran y se hacen más y más grandes, y en algún punto se volverán tan grandes que dejarán de ser móviles, dejarán de ser arrastrados por las olas y se mantendrán estables. Pero los coralillos, según Heidi Burdett de la Universidad de Heriot-Watt, también son importantes porque son resistentes y podrían resistir el aumento de las temperaturas y la acidificación, que está matando a los arrecifes de coral del mundo tan rápidamente. Pero no está claro si incluso los coralillos pueden soportar la velocidad del cambio provocado por el calentamiento global. Los investigadores ahora están trabajando para ver cómo responden a eventos como el blanqueamiento de corales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Dana Lewis ha estado lidiando con diabetes desde su diagnóstico con la enfermedad que destruye la insulina cuando era niña. Ella constantemente monitorea sus niveles de azúcar en la sangre y cuando se ponen muy altos o muy bajos, una alarma le advierte que tome medidas. Pero eso no estaba funcionando para Lewis. En mi caso, debido a que duermo bien, no me despertaba con esas alarmas, por lo que vi mi nivel de azúcar en la sangre aumentaba y aumentaba y aumentaba o seguía disminuyendo, y es más arriesgado a corto plazo que el nivel de azúcar en la sangre baje, y yo vivía sola. Queriendo evitar eso, Lewis junto con otros desarrolladores de software piratearon su monitor de glucosa para mejorar la alarma. Luego escribieron un algoritmo que hace la mayor parte del trabajo que ella misma estaba haciendo. La información llega desde cada uno de los dispositivos médicos a una computadora, ejecuta los cálculos y luego dice, ok, actúe. Y puede cerrar el ciclo al enviar esos comandos a la bomba de insulina para administrar la dosis de insulina. Lewis y otras personas que padecen diabetes dicen que estaban cansados de esperar a que las agencias de salud ofrecieran nueva tecnología en el mercado. Así que Lewis publicó su algoritmo en la web y permitió que cualquiera trabajara en su código y realizara mejoras, un proceso llamado código abierto. Esa decisión ya ha resultado en mejoras como hacer que el sistema sea compatible con teléfonos y relojes inteligentes. Henry Llanos, Voz de América. Países debaten en la ciudad canadiense de Vancouver una solución para la crisis norcoreana. Lo llamativo de esta reunión, auspiciada por Estados Unidos y Canadá, es que Rusia y China no están presentes, ya que solo fueron invitados a asistir al final del evento para conocer los resultados. Dicha propuesta fue rechazada por Moscú y Pekín, unos mediadores clave en la crisis norcoreana y que abogan por un plan de doble congelación. Ambos criticaron el carácter poco representativo de la cita. A la reunión asisten los ministros de Exteriores de países que no son tan visibles en el contexto de la tensión en la península coreana, como Etiopía, por ejemplo, Luxemburgo o Nueva Zelanda, por mencionar algunos casos. Los delegados de la ONU tampoco participan en la cumbre, según comunicó el portavoz del secretario general. Según los organizadores del encuentro, busca demostrar solidaridad para hacer frente a las acciones peligrosas e ilegales de Corea del Norte. Sin embargo, el politólogo Eduardo Luque Guerrero cuestiona los objetivos reales de Estados Unidos al abordar la crisis. La reunión de Vancouver no es sino una puesta en escena de una especie de donde el presidente Trump busca una cierta legitimidad internacional que de otra forma no consigue, y es una puesta en escena precisamente de rememorando lo que ocurrió antes de la guerra de Corea en el año 50, donde Estados Unidos
se saltó el veto de la Unión Soviética y no invitó a una de las partes, en este caso a Corea del Norte ni a Corea del Sur, a intervenir para dirimir sus discrepancias en el seno político, ¿no? Se saltó en aquel momento Estados Unidos, se saltó las directrices de la ONU y ahora pretende repetir con esta puesta en escena, precisamente sin invitar a los dos agentes importantísimos, imprescindibles en las conversaciones de paz, que son China y Rusia, sin invitarlos a participar en este debate, ¿no? El objetivo del debate no es solucionar la crisis en Corea, bien al contrario. El presidente Trump, lo que pretende es agudizar la crisis de Corea, no tanto por Corea, sino el problema que tiene en este momento el señor presidente de los Estados Unidos es de que su moneda está cada vez más debilitada. China y Rusia están intercambiando cada vez más productos petrolíferos y energéticos en monedas diferentes al dólar, que no son la moneda estadounidense como hasta ahora. Recordemos que en realidad el ejército norteamericano es un ejército que no defiende un país, defiende una moneda. En el momento en que esta moneda, el dólar, se deprecia, pierde capacidad competitiva, Estados Unidos es incapaz y le cuesta cada vez más el pagar sus importaciones, ¿no? Araya Masri, muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo anticipamos, cómo estas disyuntivas, diferentes ópticas respecto a una misma situación entre dos miembros de la alianza puede entorpecer el actuar de la OTAN. Muy buenos días. Primero que nada, yo creo que esto encierra varias trampas, varias caras, varios perfiles. Por un lado, Estados Unidos, que se niega a otorgar una victoria resonante como la que ha tenido el gobierno del presidente Bashar al-Assad junto a su alianza con la Fuerza Aérea Espacial Rusa y sus fuerzas ahí, más la República Islámica de Irán, y generar este enclave, un verdadero enclave, puede tender incluso a una escisión del territorio sirio, porque nadie va a adiestrar 30.000 soldados solamente para mantener un foco permanente si no tiene una intención para ir más allá. Incluso Estados Unidos está haciendo amenaza de instalar allí un cuerpo diplomático, no sabemos bien aún para qué, pero ya para empezar a pensar a futuro en un territorio escindido de la República Árabe Siria, que también constituye como actitud una advertencia al presidente turco Erdogan y un castigo por la adquisición de sistemas antiaéreos de avanzada rusos, y que de alguna manera también le dice: tú eres aliado de la OTAN, tú no puedes traspasar estas líneas rojas, que es aliarte con nuestros eventuales enemigos. Entonces la creación de esta fuerza tiende a que se vaya haciendo más porosa la victoria del presidente sirio en su lucha contra los movimientos terroristas, y crear la existencia de un foco permanente de tensión que amenaza realmente la paz en el lugar que tanto esfuerzo ha ido costando en el avance contra las fuerzas terroristas. Yo creo que la señal de Estados Unidos realmente atenta contra la soberanía de un Estado, rompe con toda norma de la ley internacional respecto a la soberanía, a las fronteras y a la integridad territorial de los países, y creo que esta flagrante violación del presidente Trump no hace sino alimentar el resentimiento en el área en contra de sus políticas. Y justamente, ¿quién se beneficia con esta tensión entre Estados Unidos y Turquía? Bueno, el gran beneficiario y depositario de esto es Estados Unidos, que, digamos, ¿qué ha pasado acá? Estados Unidos ha sufrido una feroz derrota no solamente en el campo militar a través de las fuerzas que ellos alimentaron, que ellos crearon, que ellos financiaron, que ellos armaron, ¿no? Sino ha sufrido una terrible derrota política en el plano internacional, lo cual de alguna manera le ha quitado ámbitos de influencia
¿no?, en la misma medida e inversamente proporcional al que Rusia ha ido ganando en la región. Entonces no tiene más remedio Estados Unidos que crear un factor de poder fáctico en la región norte fronteriza con Turquía, en la República Árabe Siria, para intentar compensar, tal vez pensando en negociar o tal vez pensando en la creación de un enclave autónomo que sirva como amenaza permanente tanto para Turquía como para la República Árabe Siria. Entonces yo creo que esta es la reacción a una derrota, y el gran beneficiario, por supuesto, son los Estados Unidos. Sí, y siendo así entonces, Washington siendo el gran beneficiado con toda esta política, ¿qué es lo que persigue con ello? ¿Divide y vencerás? Absolutamente es eso, porque no nos olvidemos que la idea original de Estados Unidos en alimentar el conflicto en Siria era hacer 3 estados de la República Árabe. Era crear 3 zonas de influencia y dejar acorralado, digamos, a un área costera al presidente Bashar al-Assad, digamos, y generar en el terreno una situación de hecho que generara un statu quo que permitiera seguir la vida hacia adelante, quitándole fuerza e influencia en la región a la República Árabe Siria, sobre todo también cuando Estados Unidos ha ido reforzando sus lazos con el Estado de Israel, que necesita una Siria debilitada para poder seguir con la reafirmación, digamos, de toda su actividad geopolítica en la región. Los Estados Unidos, yo creo que han cometido con esto una violación flagrante, pero es producto de una derrota definitivamente. Siendo el beneficiario, no es más que el producto de una derrota, porque esto tampoco puede tener demasiada permanencia en el tiempo. Bueno, y en ese mismo sentido, usted decía que Estados Unidos es el beneficiario, cierto, pero también tiene costos asociados para conseguir estos objetivos. Turquía es también un aliado que empieza a perder. ¿Qué implicancias puede llevar ello en las políticas exteriores de Estados Unidos, que ya están bastante complicadas, y también para la propia alianza? A ver, Estados Unidos, digamos, en su propia relación con la Europa de la OTAN por estos días, está sufriendo una gran tensión producto de varias medidas que se están dando y que inciden en la región del Oriente Medio, particularmente por la amenaza del presidente Trump de romper el tratado nuclear de 5+1 con la República Islámica de Irán, donde las aguas se han separado de una manera drástica, y la Europa, toda incluida en la OTAN, ha dicho claramente que ellos van a seguir adelante con este tratado. Esto va provocando un acorralamiento en la política internacional de los Estados Unidos. Entonces ellos recurren a acciones de máximas, como es la instalación de esta fuerza militar de 30.000 soldados a los que están adiestrando en la frontera con Turquía. Y Turquía, por otra parte, digamos, se encuentra ante esta agresión norteamericana, que es absolutamente frontal. Es decir, porque los Estados Unidos jamás podrá ignorar que la gran pelea del presidente Erdogan es con cualquier cosa, digamos, que se relacione al pueblo kurdo. Y recordemos que la acción de Estados Unidos es precisamente formar básicamente tropas kurdas para que sigan combatiendo tanto al presidente Bashar al-Assad como para generar una línea de contención ante un eventual avance turco y fortalecerlos en la región, ¿no? Bueno, le agradecemos por su tiempo. Rafael Araya Masri, periodista y analista internacional. Y una ola de frío extremo azota la República Rusa de Yakutia, donde se registran temperaturas de hasta 65 grados bajo cero. Se reportan que al menos 2 personas han muerto. Las autoridades han activado el estado de alerta y piden a los ciudadanos que permanezcan en sus casas. También advierten sobre la posibilidad de averías en los servicios domésticos. Las clases fueron suspendidas en todos los planteles. Pero los más osados no temen al frío, y algunos incluso hasta se bañan en el río. Así se preparan para la Epifanía, una de las fiestas de los cristianos ortodoxos, celebradas la noche del 18 al 19 de enero y marcada por inmersiones en agua helada. Nuevas filtraciones contra la UADA. El exmiembro honorario del COE, Hein Ben Bruggen, señaló que la Agencia Mundial Antidopaje, desde su creación, fue utilizada para conseguir objetivos políticos.
Lo ha revelado el grupo de hackers Fancyverse al publicar su correspondencia con el presidente del comité. En un mismo correo enviado en octubre del 2016, el exfuncionario denuncia que el expresidente de la UABA, Dick Pound, utilizó el organismo para luchar contra el Comité Olímpico. Además, se indica que pese a que se retiró en el 2007, en aquel entonces todavía ocupaba una posición influyente en la entidad. Heimberg Bruggen hace hincapié en que no quería formar parte de la dirección de la Agencia Mundial Antidopaje, ya que ésta servía a la agenda política de su presidente y no luchaba de una manera eficaz en contra del dopaje. En su filtración anterior, los hackers de Fancyverse publicaron correspondencia interna de la WADA, en la que se afirmaba que la organización buscaba apartar a Rusia de los Juegos Olímpicos. La España, este es el mensaje de la plataforma antiindependentista española Tabarnia, que se acaba de presentar oficialmente en una rueda de prensa en Barcelona. El movimiento, cuyo primer vídeo ha tenido un gran eco en las redes sociales, pretende hacer frente al independentismo catalán, rebatiendo sus argumentos y echando mano también del humor y la ironía. Vamos a hablar con Francisco Guaita para que nos explique en qué consiste esta iniciativa. ¿Qué tal, Francisco? Pues bien, puntualmente, ¿qué es lo que se ha dicho sobre Tabarnia, ellos mismos, estos activistas, en cuanto a su objetivo? Muy buenas, Mauricio. Un presidente investido vía Skype desde el exilio, una exigencia, la de decidir sobre el futuro de sus ciudadanos, y una denuncia, la del agravio fiscal que sufren. No estamos hablando de Cataluña ni del independentismo, sino de Tabarnia, que se ha presentado oficialmente este martes, un movimiento que promueve un territorio, el de Barcelona y Tarragona, separado de Cataluña pero integrado a España. Tabarnia surge desde la ironía, desde la broma y sobre todo después de la derrota de los constitucionalistas en las elecciones del 21 de diciembre, esas elecciones autonómicas, pero también después de analizar que en Barcelona y en Tarragona habían ganado. Todo este movimiento ha tomado muchísima fuerza en las redes sociales. Tabarnia, dicen, no es ni una república ni un partido político, sino una reacción ante el independentismo. Es en definitiva la garantía. Tabarnia es definitivamente la garantía de que va a haber una respuesta. Tabarnia va a llegar tan lejos como los independentistas quieran llegar. Puede llegar a ser la pesadilla de los independentistas como ellos han sido la nuestra. Para hablar de este giro de los constitucionalistas con Tabarnia tenemos con nosotros a Nuño Rodríguez, politólogo. Muy buenas, Nuño. Muy buenas. ¿Qué valoración haces de este concepto de Tabarnia? Pues hombre, principalmente Tabarnia, como bien has dicho, son unos resultados electorales. No es una comunidad imaginada, como Benedict Anderson podría estar estipulándolo en su obra de las comunidades imaginadas. Hasta el momento lo único que tienen es una contestación a todas las campañas de independentismo que se habían hecho, y tienen unos resultados electorales en el área metropolitana, donde Ciudadanos ha sido la fuerza más votada, donde pueden estar fijándose, donde pueden estar aunando sus raíces. No es de momento un movimiento social que se le pueda denominar serio, pero jurídicamente es mucho más factible y mucho más viable que la independencia. Tenemos que recordar que en el título octavo de la Constitución, en el título tercero, tenemos el artículo 143 que nos está dejando vía libre para hacer comunidades autónomas. Están cumpliendo hasta el momento todos los requisitos que la Constitución nos está fijando para crear una comunidad autónoma nueva, no como la independencia de Cataluña, que estaba taxativamente privada en varios códigos legislativos españoles. Hasta el momento es algo que está en las redes sociales. Podríamos decir también que es algo que surge de la base. No se podría decir si es una campaña de marketing AstroTurf o es algo que realmente se está llevando desde las bases sociales a través de las redes sociales, o si es algo que de una manera indirecta se está induciendo desde estancias más altas. Pero de momento es una contestación. Muestra la complejidad de lo que ocurre en Cataluña, porque gana el independentismo, pero de repente surge este movimiento. Gana el independentismo, pero por la ley electoral, por la ley de ON, por el voto territorial. Tienen un mayor número de votos los que se supone que eran constitucionalistas, por lo menos hasta el momento de las elecciones, sin contar con el partido de Ada Colau, y de momento es una constatación, una parodia que tienen hecha en relación a las elecciones que tenían. Han cogido todos los elementos
que estaba fijando el independentismo y los han fijado de momento en su imaginario. El 8 de octubre, cuando se manifiestan los constitucionalistas en Barcelona y salen cientos de miles de personas, quizá es el verdadero punto de inflexión de este movimiento. Puede llegar a ser también un día clave en lo que vino siendo la contestación al independentismo catalán. Tenemos otras fechas, pero ciertamente la cantidad de gente que se juntó en Barcelona aquel día fue un punto neutro, un punto fijado del antes y el después en lo que venía siendo la campaña electoral independentista. Ya se les iba a plantar cara desde partidos institucionalistas, desde el Parlamento, desde la ley, desde la judicatura y desde la sociedad civil. Sí que puede ponerse como un punto de partida para que esto llegase a expandirse. Pues muchísimas gracias, Nuño. Mientras tanto, el miércoles se constituye la mesa del Parlamento catalán y los letrados. Dan un mensaje clarísimo a Carles Puigdemont. Dicen que no se puede investir si no está presente y no está dando los argumentos de su programa político. Por tanto, los expertos de la Cámara catalana, por un lado, desechan la opción de la vía telemática y también la de que un delegado represente a Carles Puigdemont, porque dicen que solo se podría dar en el caso de una enfermedad grave. Este informe no es vinculante y, por tanto, habrá que estar pendientes cuando se constituya la mesa del Parlamento para saber qué hacen con esta información. Suscríbete.